Buenas tardes, muchas gracias a todos los que nos acompañáis aquí en nuestra sede del colegio, a los que nos acompañáis por la tele, como suelo decir. Hoy tenemos el placer de iniciar, de comenzar, de inaugurar la Semana de la Arquitectura, ¿no? Que este año cuenta con un programa algo más extenso. Yo creo que más de Semana de la Arquitectura yo creo que va a parecer más del mes de la Arquitectura, pero bueno. Y como bien sabéis, es esta semana, que finales de septiembre, primera de octubre, que anualmente celebramos todos los arquitectos, todos los colegios de arquitectos, y es esa semana donde de alguna forma es el momento de trasladar a la sociedad todos los valores de la arquitectura. Yo creo que hoy va a ser el día más indicado y con la charla y la intervención más indicada, ¿no? Es para mí un honor presentar a un invitado cuyo trabajo refleja el profundo compromiso con la sociedad y con la arquitectura, entendida como una herramienta de cambio social. Gracias por estar aquí con nosotros, Daniel Millor, y de nuevo muchísimas felicidades por este premio que has recibido, ¿no? Daniel Millor es un arquitecto licenciado por la Escuela Politécnica Superior de nuestra Universidad de Alicante, cuya trayectoria ha trascendido los planos y las estructuras de muchos arquitectos para centrarse en las personas y en las comunidades. Daniel Millor ha dedicado su carrera a la defensa de un derecho fundamental e imprescindible, el acceso a un hogar digno. Desde su papel como coordinador del programa Asertos en la organización 14 y su colaboración con Arquitectura Sin Fronteras, Millor ha liderado iniciativas que nos recuerdan que la arquitectura no es solo la construcción de edificios, ¿no? Esto que nos explicaban en la escuela, sino la creación de espacios que fomenten el bienestar y la cohesión social. A través de sus proyectos sociales, Daniel ha promovido la regeneración de barrios vulnerados, aquellos que sufren las consecuencias de las profundas desigualdades sociales, económicas y residenciales con las que convivimos, a veces sin saberlo, y es bueno recordarlo. Millor ha rehabilitado integralmente 9 inmuebles y ha llevado a cabo 67 intervenciones de urgencia, salvaguardando la seguridad y dignidad de muchos hogares en riesgo. El impacto de su labor ha trascendido fronteras, siendo reconocido internacionalmente. En el 2021, ONU Habitat en México destacó sus iniciativas y en el 2022 recibió el Premio a la Innovación Social de la Obra Social La Caixa. Este año, la Fundación Princesa de Girona le ha otorgado su prestigioso galardón en reconocimiento a su compromiso como arquitecto y activista social. El jurado destacó su capacidad para empoderar a los habitantes de barrios vulnerados, no solo rehabilitando sus espacios, sino también dándoles las herramientas para mejorar su propio bienestar y salud. Hoy, Daniel Millor nos ofrecerá una conferencia que sin duda nos invitará a reflexionar sobre el papel de la arquitectura en la construcción de sociedades más justas y equitativas. No es solo un defensor del cambio, es un ejemplo vivo de cómo la dedicación y el trabajo comunitario pueden transformar vidas y entornos. Te conocí en la intervención de la Mesa del Arquitecto, nuestro compañero Santiago Varela, al cual felicito por esa labor que tiene de traernos otras visiones, otros profesionales de la arquitectura, ¿no? Y he de confesarte dos cosas, ¿no? Me hiciste mucho que pensar, ¿no? Los arquitectos nos dedicamos mucho a decir que hacemos ciudades, edificios para las personas, ¿no? Y dices, bueno, yo creo que lo había hecho, pero de luego yo creo que puedo hablar en plural, diste una gran lección a muchos, ¿no? Y también institucionalmente, he de decirlo, ¿no? Porque me doy cuenta que estás trabajando en algo muy importante, que es el derecho fundamental del acceso a la vivienda digna, ¿no? Y institucionalmente yo sinceramente me replanteé si realmente esta institución también está trabajando lo suficiente, ¿no? A veces tenemos que gestionar muchos el narcisismo de los arquitectos, bueno, de los arquitectos y de toda la sociedad, ¿no? Y nos olvidamos que esta labor que estás haciendo de ayudar a la gente, de buscarles ayudas, eso también es arquitectura, ¿no? Y yo creo que hay que reflexionar, ¿no? Y creo que el arquitecto, que este colegio, ¿no? Debería de involucrarse más, que es una gran labor de todos. Hay grandes problemas y creo que entre todos, y esta institución creo, y lo digo como autocrítica y para que luego nos lo recuerden, creo que tenemos que trabajar como ellos. Y sin más preámbulos, lo único que pido es un aplauso para Daniel Millor. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si os habéis enterado, pero me han dado un premio.
Y es bastante abrumador porque parece como que, como que parece que he hecho algo increíblemente importante y no le voy a quitar importancia, lo único es que sí que nada más empezar voy a hablar un poco del tema de la autoría. Claro, muchas veces aparece tu nombre alrededor de todos estos datos, ¿no? Hemos hablado de inmuebles rehabilitados. Realmente quien rehabilita los inmuebles no soy yo. No sé si me imagináis a mí construyendo, no soy yo. César Manotoa es un constructor de aquí de Alicante, que es el que ha rehabilitado la mayoría de los inmuebles en el cementerio. Le cito a él porque nunca le citamos. Y tenemos ese debate en Arquitectura Sin Fronteras ahora en el grupo Asertos sobre cómo podemos encontrar una autoría que se parezca más al mundo del cine, ¿no? Que de verdad haya unos créditos y que digas, oye, aquí exactamente este azulejo, ¿quién lo ha puesto, no? Lo hago como reflexión porque es una de las cosas que tenemos bastante pendientes y que ahora siempre que comunico intento no dejarme a nadie, siempre fracaso, siempre se me olvida a alguien. Por ejemplo, el arquitecto que firma las obras es un arquitecto técnico, un aparejador, que es Carlos Zamora, también alicantino, y claro, tampoco hablamos nunca de él, y en fin, pues, un tema que revisar. Entonces, dicho esto, voy a hablar de mi libro. Pero bueno, sobre todo quería agradecer, y voy a empezar por ahí la presentación, quería agradecer al colegio la oportunidad de dejarme hablar aquí. Voy a reconocer también al colegio como institución el mérito de no invitarme a hablar porque me hayan dado un premio. Yo he hablado aquí ya más veces y Arquitectura Sin Fronteras también. Es decir, que la visión que podíamos llevar ya estaba acorde con el colegio desde antes y ya era una colaboración en curso. Y sobre todo quiero decir que he sentido mucho cariño por parte de compañeros y compañeras arquitectos y arquitectas a lo largo de estos años, pero a raíz del premio. Ha habido muchísima gente que me ha escrito, amigos y no amigos, gente que directamente me ha dicho qué placer que un arquitecto reciba un premio como este, ¿no? Social. Qué gusto, ¿no? Y para mí eso pues, me acerca a la profesión todavía más, porque no es que esté muy lejos, pero lo que os voy a contar hoy veréis que no... Igual no hago la arquitectura que todo el mundo se imagina cuando escucha que soy arquitecto. Muchos de vosotros y vosotras igual ya conocéis lo que hago, pero he intentado articular el discurso de hoy de forma distinta para que no sea aburrido. Os lo vais a pasar súper bien. Dicho esto, voy a ello. Vale, no, antes. He llamado Yo siempre tengo este problema cuando empiezo. Si hago así. Puede ser que esté apagado, ¿o qué? Ah, vale. Ahí. Había un botón de off y un botón de on. Vale. Aprovechando que hay gente en presencial, la gente que estáis online no puedo preguntaros cosas, pero la gente en presencial, bueno, he decidido llamar a esta charla Arquitectura Comunitaria, precipitar el bienestar dándole espacio a lo social. Simplemente a mano alzada, ¿quién entiende algo de esto? No seáis tímidos o tímidas. Perfecto. Lo que me temía. Antes de ayer, junto con Neus, que está aquí, mi compañera, estuvimos en San Vicente presentando una licitación que nos han dado para trabajar esta idea de la regeneración comunitaria de barrios, concretamente del barrio Santa Isabel. Y un señor muy gracioso, la verdad, fue la situación, levantó la mano y, claro, le di pie porque además no había proyector, estaba como así, estaba siendo un poco tedioso, ¿no? No había imágenes. Y entonces el señor levantó la mano y dijo, oye, enhorabuena porque es que es muy bonito como hablas, pero no estamos entendiendo nada. Y esto me pasa a menudo, ¿eh? O sea que es algo que me estoy trabajando. Así que el reto es que al final voy a hacer la misma pregunta y voy a intentar que alguien levante la mano con esto de arquitectura comunitaria y sobre todo con la idea de precipitar el bienestar dándole espacio a lo social. Porque todas las palabras las he elegido con cariño, lo que pasa es que luego las junto y nadie lo entiende. Voy a ello. Entonces, básicamente quería trasladar hoy el recorrido de los últimos 10 años como arquitecto que llevo adelante y que no lo hago solo y que está muy motivado con la idea ecosistémica, ¿no? La idea de lo social, la idea ambiental. Yo estoy convencido de que tenemos un gran impacto en lo que nos rodea, pero también estoy convencido de que lo que nos rodea nos impacta y esto como que siempre lo he tenido ahí como muy en cuenta y poco a poco lo he ido trasladando a mi profesión de forma más o menos estructurada. Entonces hoy lo que he traído ha sido como pinceladas de por qué yo personalmente y humildemente creo que lo que hacemos en Asertos tiene sentido y qué es lo que estamos copiando, porque puede ser que hayamos
inventado algo, yo no sabría decir qué, pero lo que hemos hecho ha sido, yo creo, copiar decentemente varias cosas que tienen sentido y que encajan bastante bien. Vale. Y bueno, durante este recorrido me he ido encontrando con gente que tenía esta misma motivación y poco a poco hemos ido colaborando desde lo profesional o desde lo militante, desde esa implicación, personita a personita, y al final, a día de hoy tenemos un grupo aquí en Alicante, por eso digo que esto simplemente es el equipo profesional que trabaja en el grupo local de Asertos, que es bastante gente ya, he tenido incluso que superponer las fotos porque ya no cabemos. Y empezamos a ser bastantes veréis que hay muchos arquitectos y arquitectas, no os voy a mentir, pero tenemos una educadora social, tenemos una compañera que también es geógrafa, tenemos especialistas en bioconstrucción, un ingeniero. Entonces, poco a poco nos estamos rodeando de gente, unos y otros, que enfocamos más o menos el devenir profesional de una manera similar. Y lo que voy a contar hoy es cuál es ese devenir profesional, ¿no? Por dónde va y qué es lo que creo que puede ayudar a otros y a otras a desempeñar en lo que estén haciendo algo relativamente similar a lo que estamos desempeñando. Antes de ponerme a hablar de cosas que me apasionan, que es la dimensión social, sistémica, etcétera, he traído fotos de viviendas que hemos podido rehabilitar en el barrio del Cementerio. Que no hable de las rehabilitaciones no quiere decir que no esté súper orgulloso de ellas. Es que la realidad es que yo, concretamente, no he hecho mucho para que esta imagen sea tan bonita, que a mí me parece que están quedando muy bonitas las casas. Yo ahora mismo el rol que tengo es más de promotor, digamos, ¿no? Pero tenemos un equipazo que abordan desde lo social hasta lo residencial, que están trabajando en los barrios y, bueno, yo creo que se está haciendo un trabajo increíble y quiero felicitar al equipo porque a veces me siento culpable de ser yo la cara visible, ¿no? Porque hay tantísima gente haciendo un trabajo tan bueno que me parece que es importante decirlo. Y también, bueno, enseñar las fotos, porque es verdad que están quedando viviendas muy bonitas y estamos priorizando, estas son viviendas en el barrio del Cementerio y son personas que literalmente se les caía la casa encima, ¿no? O sea, han pasado de vivir en una infravivienda totalmente insalubre a estos espacios. Y el impacto es radical, o sea, eso sí que lo puedo afirmar. Luego entraré en metodologías, en teorías y en historias de salud pública, porque estoy haciendo una tesis en salud pública, pero lo que está claro es que de un día para otro ves el impacto que tiene la vivienda en el bienestar de la gente y en cómo se toma el día a día la gente, ¿no? Y luego también voy a centrarme mucho y suelo hablar mucho del barrio del Cementerio, pues es un poco mi fetiche, es verdad, porque empecé en Alicante a trabajar allí, tengo muy encarnado mi rol en el barrio del Cementerio, conozco prácticamente a todo el vecindario, pero sí que me parece también importante decir que ahora mismo ya no estamos trabajando solo en el barrio del Cementerio, tenemos equipos que están trabajando en la Colonia Requena, en Virgen del Remedio, empezando en Juan 23 también, en Carolinas, Bajas y Altas, en Muchamiel, en San Vicente, en Almoradí. Esos son un poco los territorios que abarcamos con el grupo de trabajo y con la metodología que os voy a contar hoy. Entonces, quería ir un poco retrotraerme, ¿no? Voy a hacer una presentación que va a ser un poco psicoanalítica. Durante estos 10 años, ¿qué intuiciones? ¿No? He articulado la presentación en 4 intuiciones que me hicieron venirme a Alicante estando en una ONG francesa que era Catos, con un trabajo estable, asalariado, y venirme con ilusión pensando que podíamos formar un grupo profesional dedicado a la arquitectura social y solidaria o a la defensa del hábitat o como queramos llamarlo, pero concretamente a lo mismo que estaba haciendo allí, podíamos hacerlo aquí. Y esas 4 intuiciones son estas 4, que es la primera es que la gente es increíble, lo voy a matizar, que se puede militar desde la profesión, que si no puedes financiar el producto tienes que financiar el proceso y que en el proceso está la clave a largo plazo. Para empezar, y lo voy a intentar contar con historias concretas, ¿no? El tema de que la gente es increíble puede parecer un poco banal, pero a mí me parece muy importante. La historia de Aline, que es este joven que, bueno, no sé si me habéis reconocido, pero yo soy ese. Aline yo lo conocí en la Lorena francesa y Aline estaba viviendo en una chabola solo, porque había migrado sin su familia, o sea, no tenía unidad familiar. Creo que ahí tenía 18 años más o menos. Y era muy buen cocinero, entonces Aline me cocinaba bastante, cuando hacíamos obra participativa, establecí muy buenos lazos con él porque comíamos juntos a menudo y luego él participaba mucho en las obras. Yo, desde que está hablando, yo en Francia sobre todo he trabajado en proyectos de reabsorción del chabolismo,
Entonces, no trabajaba tanto en barrios, sino más en chabolismo. Y este proyecto, que es el de MES, ahora mismo se expone en Francia como uno de los ejemplos de éxito de la reabsorción del chabolismo, o sea que es un proyecto que fue muy bien. Y lo que yo voy a contar es una historia de fracaso, entre comillas. Y es que Aline fue uno de los primeros en encontrar un trabajo. Nosotros allí lo que hacíamos era el tema del saneamiento desde una perspectiva participativa, es decir, agua, luz, baños, duchas, para que la gente pudiera conseguir un nivel más suficiente para poder entrar a trabajar y entrar a la vivienda. Ese era un poco el circuito. Se consiguió que las 12, creo que eran unidades familiares, en 4 años lo consiguieran. Entonces, por eso es un proyecto como prototípico y además las imágenes de las arquitecturas que hicimos quedaron muy bien. Y el proceso en sí funcionó muy bien porque nosotros lo que hacíamos era arquitectura participativa para que la gente también pudiera entrar a trabajar en sectores de la construcción. Es decir, que participaban en la construcción de sus baños, traíamos empresas que les veían ahí trabajando y tal, y muchos de ellos simplemente eso servía como intermediación laboral, ¿vale? Bueno, pues a Aline, 3 años más tarde, yo estaba trabajando en Montpellier, en otro poblado chabolista, y de repente, bueno, estaba conociendo a la comunidad, no las conocía bien, y llegó Aline, que la Lorena francesa y Montpellier no están cerca, están muy lejos. Llegó Aline y me dijo, Dani, me dio un abrazo, tal. Y claro, yo le dije con pena, ¿pero qué haces aquí, no? Y me dijo, no, pues que ahora estoy viviendo aquí con mi madre. Bueno, pues Aline, que había conseguido una vivienda en MES y un trabajo, al conseguirlo, pensó, mi madre está viviendo en un poblado chabolista en Montpellier. Si yo he podido hacer esto aquí, lo podré hacer allí también. El tío se mudó con su madre con el objetivo de conseguir un trabajo y una vivienda en Montpellier porque había entendido el proceso de acceso al trabajo y a la vivienda. Y lo consiguió. Y su madre ahora vive con él en una vivienda en Montpellier. Se ponen un poco los pelos de punta. Pero es que es flipante. O sea, la gente realmente es increíble, ¿no? Entonces, dentro de esto de que la gente es increíble, nos hemos encontrado en el grupo Asertos con esta metodología, que es una metodología que os voy a contar por encima, que es el desarrollo comunitario basado en activos. Es una metodología que utilizamos y que implementamos a transformación de barrios y al trabajo con las comunidades, que está fundamentada en el trabajo que hicieron John McKnight y Jody Cressman en el año 68, que estuvieron trabajando más o menos durante 4 años con una financiación estable para entender cómo, además del recorrido de su amigo Alinsky, que se hizo también muy famoso, que tenía que ver con liderazgos vecinales y lucha en el vecindario, ligado a los derechos civiles, esto era en Chicago, estos dos, Cressman y McKnight, lo que dijeron fue, ¿y si vamos a los barrios en vez de a mirar lo que falta, lo que puede estructurar la lucha, el sujeto político, lo que miramos es lo que funciona? Entonces estuvieron 4 años desarrollando, recopilaron en 300 vecindarios, creo que eran 4.000 historias, una cosa así, por ahí, y los datos eran tan interesantes que consiguieron financiar un instituto, y tienen un instituto en Chicago que ha ido pasando, antes estaba en la Universidad de DePaul, ahora es independiente, y que es el ABCD Institute, que tiene este logo, y básicamente lo que hacen es desarrollar esta metodología en todo el mundo a día de hoy. Concretamente, yo he bebido de esta metodología gracias a mi tesis doctoral, Carlos Álvarez Dardet, que me puso en contacto, que es mi director, con Cormac Russell. Cormac Russell es el que ha abanderado esto, que forma parte del ABCD Institute, se lo ha traído a Europa y tiene en Irlanda Northern Development, que es una entidad social que trabaja para promover este tipo de metodologías. Y bueno, me quedo yo con esta frase, ¿no? Que es, dejemos de buscar líderes y busquemos a personas conectoras. Concretamente, ¿qué es el ABCD y por qué está tan ligado a que las personas son increíbles? ¿Vale? Pues se basa en mirar la realidad, además desde el punto de vista patogénico o del déficit, es decir, mirar a las cosas y decir, aquí falta esto, este es un problema, este es otro problema, complementarlo con una mirada de las fortalezas, o como dicen en salud pública, salutogénica. Es decir, mirar lo que funciona también. Cuando somos capaces de mirar a un entorno social, una comunidad, y facilitar que se descubran, conecten y movilicen los recursos que esa comunidad tiene, estamos promoviendo un desarrollo comunitario basado en activos, ¿vale? Y entonces, claro, ¿cuáles son los principios básicos? Porque esta gente te dice, a ver, para hacer ABCD, claro, ya llevan no sé cuántos años, 40 años, entonces son muy estrictos. Para hacer ABCD hay que hacerlo así. Entonces lo que te dicen es que el desarrollo tiene que estar abanderado por los ciudadanos, liderado por ellos y por ellas, basado en recursos, es una evidencia, centrado en un lugar, es decir, que decir, no, yo hago desarrollo ABCD en la empresa. Bueno, ¿por qué no? Pero es una adaptación. Esta gente lo que ha estudiado ha sido territorios, barrios, y dirigido a las relaciones, es decir, muy centrado en cómo se generan relaciones de confianza
para que sea algo inclusivo, o sea, que no sea algo que se estanque, que se encierre sobre sí mismo, ¿no? Y luego, ¿qué son activos? Porque es un término como muy financiero, ¿no? Lo sacan del entorno financiero, pero concretamente lo que llamamos activos, porque nosotros también utilizamos esta metodología, son las contribuciones de los residentes, que pueden ser talentos ligados a saberes, a habilidades, a pasiones. También las asociaciones, cómo la gente es capaz de juntarse, ver qué instituciones locales son reconocidas por la gente como recursos, porque eso es importante. Puede ser una institución local y que la gente no te reconozca como un recurso, ¿no? Que se identifiquen lugares locales y luego los intercambios y las historias, es decir, cómo la gente intercambia esos recursos ya. Cuando miramos a todo esto, tenemos una fotografía que es totalmente distinta a cuando hacemos un diagnóstico de la patología edificatoria o un diagnóstico urbano de cuáles son los problemas o un diagnóstico social de cuáles son los problemas. No quiere decir que sea mejor, quiere decir que es complementario, pero sí que se basa en esta idea de ver, poniendo por ejemplo a Aline, ¿no? Como ejemplo, mirar a Aline no solo desde lo que le falta a Aline, que es una casa, un trabajo y estar cerca de su madre, al parecer, y entender todo lo que tenía Aline y que le ha hecho ser capaz de, a día de hoy, ser un referente para poder salir del chabolismo en Francia, ¿no? Y bueno, un poco todo esto para qué, ¿no? Entonces, el desarrollo comunitario basado en activos nos da esta pista que te dice, vale, las funciones de una comunidad son todas estas, garantizar la salud, la seguridad, la ecología. A mí esto me parece súper interesante porque yo, gracias a lo que he podido estudiar de salud pública, he visto que en realidad todo es garantizar la salud entendida como bienestar, que al final es salud entendida como una buena vida o un buen vivir. Y no sé, por curiosidad, ¿alguno de vosotros o vosotras sabría definir claramente qué es vivir bien o el buen vivir? ¿Alguien tiene como una respuesta clara? No, ¿verdad? Yo tampoco la tengo, pero es muy interesante porque es una pregunta muy poderosa y el hecho de articular recorridos comunitarios a través de este tipo de preguntas es el ABCD, esa es la base del ABCD, ¿no? Hablar de, para ti, ¿qué es el buen vivir? ¿Qué es vivir bien? Y a partir de ahí ir generando proyecto, que ahora os lo explicaré, pero todo esto se concreta en proyectos de verdad, no es simplemente una metodología. Pero tiene mucho que ver con cómo yo, arquitecto blanco, de mediana edad, heterosexual, con mis condiciones, ¿no? Me puedo poner la gorrita de antropólogo e ir a un barrio, pero en realidad no soy antropólogo, ¿no? Soy arquitecto. Y en realidad, bueno, de verdad puedo empatizar. ¿Hasta qué punto puedo empatizar? ¿Cuál es la relación de ayuda? Preguntas muy complejas que no voy a resolver aquí, pero sí que todo eso lo que alimenta es el entendimiento de lo que llaman en el ABCD, que a mí me parece muy útil, la encrucijada del ayudante, ¿no? Cuando tú te posicionas desde un ay, me apetece ayudar, me apetece hacer algo para mejorar esta situación social, ¿cómo te posicionas? Pues tienes 4 alternativas, ¿no? Está el hacerle algo a alguien, el hacer algo para alguien, desde la empatía, el hacer algo con alguien y el precipitar que la gente haga cosas. Entonces, el ABCD se centra en el entre, ¿no? El que se haga cosas entre la comunidad y de ahí la palabra precipitar, que es una de las palabras que pongo ahí. Precipitar es un concepto químico, si no me equivoco, que consiste en que cuando tú echas un compuesto y hay más compuestos, se genera una reacción y aunque tú quites el compuesto que has añadido, la reacción ya ha sucedido, ¿no? Pues ahí está esa idea, ese baile, ¿no? Ese ir hacia adelante, insistir, ser afirmativo dentro de una comunidad, pero luego ser capaz de retirarte, porque si lo que haces es generar dependencia, ya no es ABCD. Entonces, de aquí el enfoque, os había contado lo de las personitas, 295 personitas hay aquí, os las he contado. Vale, estas personitas para mí simbolizan como un poco la sociedad, ¿no? Pero me gusta el poner personitas porque al final os había enseñado este esquema en el que el hecho del impacto nos une, ¿no? Entre profesionales, entre militantes. Claro, ¿qué pasa si en vez de pensar solo en profesionales y militantes, pensamos en la gente que de verdad está siendo afectada, ¿no? Diariamente, está sufriendo una situación como, por ejemplo, la tasa AROPE, ¿no? El riesgo de pobreza y exclusión social. Es más o menos en Alicante y como en todo el territorio, 1/3 de la población, ¿vale? Claro, cuando tú piensas, toda esta gente potencialmente son agentes de cambio social, dices, madre mía, o sea, ¿cómo, no? ¿Cómo podemos conseguir esto? Bueno, pues hablando de cómo estamos afectados por situaciones, esta es la gente que vive en barrios con algún tipo de vulnerabilidad, según el Observatorio de la Vulnerabilidad Urbana, ¿vale? En la provincia de Alicante, unos 3/4 de la población.
La vulnerabilidad urbana, lo cuento rápido, es simplemente que hay o vulnerabilidad social, económica o residencial, o todas en el entorno en el que vives. A lo mejor a ti no te está tocando, pero estás viviendo en un entorno en el que visiblemente la hay, ¿no? Hay esa vulnerabilidad. Entonces, cuando superponemos la gráfica, vemos que hay muchísima gente que no está en una situación de tasa AROPE, pero en riesgo de pobreza o exclusión social, pero sí vive en barrios en los que mayoritariamente se está en una situación de vulnerabilidad o vulnerada, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que lo pensamos, en realidad está mucho más distribuido la población. O sea, el hecho de mirar las dos escalas, ¿no? Lo que la gente que está pasando por una situación de vulneración puede aportar, si pensamos en las fortalezas, al final podemos pensar, y tampoco quiero frivolizar, pero que una situación de vulneración es una oportunidad también de difusión de la innovación social. Es decir, y aquí me voy al design thinking, podemos, yendo al extremo, yendo a los barrios en los que la gente está peor, trabajar ideas que puedan ser transformadoras para el conjunto de la sociedad. Porque no sé si estamos de acuerdo, pero la sociedad va a regular. Entonces, el hecho de buscar ideas innovadoras, yendo a entornos donde la gente eso le está tocando de cerca, es muy interesante. Y para eso, una de las cosas que sacamos también del ABCD es esta aplicación de la curva de la difusión de la innovación, ¿vale? Y ya acabo con esto, os lo juro. Pero es la idea de que está demostrado científicamente que la innovación se difunde de una manera. Es decir, que cuando se inventa un teléfono móvil, esto se ha demostrado con innovación tecnológica, ¿no? Pero que cuando hay una manera diferente de utilizar los recursos dentro de una comunidad establecida, siempre se comporta de la misma manera. Hay un 2,5% de personas que son pioneras o innovadoras. Esa gente que suele ser ejemplo, referente, si la difusión de la innovación está funcionando, comunica esa innovación a los early adopters, los primeros, no sé cómo lo llamo, las primeras seguidoras. Ahí hay un chasm, un abismo, no sabemos si lo pasaremos o no, es lo que te dicen en la innovación. Si consigues llegar a ese 16% más o menos, date con un canto en los dientes, pero luego, si la innovación se difunde verdaderamente, hay un cambio social mayoritario. Es decir, que ya pasas al grueso de la curva. Pues esto es súper interesante porque, claro, el hecho de enfocar desde el ABCD, ¿no? Enfocar desde las fortalezas, facilitar que la gente que tiene recursos propios genere un cambio sustancial en su vida, eso lo que te facilita es que eso se difunda. Es decir, que el gran drama de yo quiero hacer participación pero nadie participa, ¿no? En realidad, a lo mejor tienes un problema de convocatoria o tienes un problema de enfoque, pero la realidad es que necesitas que participe al principio el 2,5% de la población según la difusión de la innovación social, la teoría, vamos. Y si os interesa esto, hay un libro que es increíble, que es el de Mauricio L. Miller, que se llama The Alternative, que cuenta básicamente cómo una ONG que hacía arquitectura participativa le dieron un montón de premios por dirigirla, y cuando se jubiló dijo, esto es una mierda. ¿Cómo puede ser que los nietos de la gente con la que yo empecé a trabajar sigan en la misma situación que la gente con la que empecé a trabajar? Esto no está funcionando, ¿no? Entonces montó otra ONG que se basa en la curva esta de la difusión de la innovación, y te la cuenta muy bien en el libro este de Alternative. Lo malo es que está en inglés. Entonces, bueno, este es un poco como las personitas, ¿no? Las 295, ¿cómo quedaría si todo el mundo integrara menos a los rezagados? Es un 16% de la población que nunca te va a hacer caso, ya sea con el móvil o con la regeneración urbana o con lo que sea. Hay que asumirlo, entonces siempre va a haber gente que te odie o que no quiera o que no le apetezca. Pero bueno, que la gráfica ya pues se parece a... Este es el objetivo final, ¿no? De transmisión de la innovación que tenemos en mente. Entonces, segundo ítem, se puede militar desde el tercer sector o desde la profesión, ¿no? Más bien sería, se puede, que era otra intuición que yo tenía, porque es verdad que estaba cobrando por una entidad del tercer sector francesa, ¿por qué no voy a poder cobrar en una entidad del tercer sector española? Pues muchísima gente decía, es que esto no es Francia, amigo, claro, es que aquí esto no lo vas a conseguir, esto es muy complicado, aquí no hay ayudas. Es mentira, todo es mentira, todo son creencias, aquí también hay ayudas, sí se puede. Hay un nicho de mercado que se puede abordar, que además hay mucha gente trabajando en el tercer sector, muy pocos arquitectos, muy pocas arquitectas. Entonces, si hay muchísima infravivienda, si hay muchísimo problema de acceso a la vivienda y hay un sector por explorar, yo creo que hay una oportunidad para que más gente haga lo que estamos haciendo en Asertos. Y hoy lo que hago es destripar la metodología para que la gente nos copie. No queremos copyrights, queremos que se haga más. Porque creemos de verdad que tiene interés esta metodología y esta forma de hacer. Entonces, si alguien me está escuchando y quiere que le pase toda la metodología, que la pida. Porque de verdad
hay un nicho de mercado en el tercer sector y básicamente es entender el tercer sector, no solo como oposición o como alternativa, porque se llama tercer sector, es el sector social, que no el sector terciario, que mucha gente se equivoca. Tercer sector es el sector social. Claro, no solo es que seamos entidades sin ánimo de lucro con participación voluntaria, eso es literalmente lo que somos, pero también somos entidades mucho más ágiles que el sector público, porque somos más pequeñas, tenemos muchas menos restricciones, es decir, somos entidades privadas. Hay posibilidad de colaboración público-privada con el tercer sector, aportando nuevas formas de trabajar, pero también con el sector privado, porque al final el sector privado también se interesa en lo social. Entonces, yo milito porque el tercer sector siga creciendo y se convierta en un referente articulado junto con el sector privado y el sector público, y creo que lo que estamos haciendo en Asertos es un ejemplo de que se puede, ¿no? Empezamos en 2017 con una facturación, solo el programa hablo, de 14.000 euros, cuando empezamos con dinero, ¿no? Teníamos 0 al principio, y ahora mismo estamos captando prácticamente solo subvenciones, tenemos un porcentaje muy bajito, menos del 10% de facturación. Las ONGs también pueden facturar, y más o menos estamos alrededor de los 800.000 euros, ¿no? O sea que ha sido una curva exponencial y conseguimos hacer vivienda y conseguimos asalariar a gente. Entonces, bueno, también milito por eso. Este tema, ¿no? La intuición de que si no puedes financiar el producto, financia el proceso. Nosotros al principio era totalmente inimaginable financiar una obra como la que os he enseñado al principio, ¿no? Era, vamos, ciencia ficción, no os voy a mentir. No teníamos claro que en algún momento pudiéramos llegar a hacerlo porque, claro, no veíamos cómo. Entonces, lo que empezamos a hacer es, empezamos a financiar el proceso. Es decir, si no puedo financiar la obra, voy a financiar un curso de formación a la construcción. Si no puedo financiar el permiso de construir, voy a financiar un acompañamiento residencial que me pague al técnico el salario y así puedo presentar un permiso de construir. Esa fue la lógica inicial. Entonces, para eso, claro, ¿cómo cuentas un proceso? Es decir, ¿cómo eres capaz de articular un proceso de manera seria? Porque sabemos hacer edificios de manera seria, ¿no? Hay una reglamentación, pero ¿cómo hacerlo con el proceso? Pues yo al principio tenía, este era como mi artículo de cabecera, que es la escala de participación ciudadana, que es de Serri Arnstein, y lo usamos muchísimo en K2. A mí me parece brillante, de los años 60, y habla un poco de cómo articular una participación, las diferentes escalas de la participación, ahonda mucho en esta idea de la participación. Bueno, pues seguimos usándolo, pero yo creo que lo que a nosotros nos ha cambiado bastante el chip ha sido encontrarnos con la teoría del cambio. También muy accesible, muy asentada. Yo recomiendo, muy práctico, un informe que se llama 10 pasos para diseñar proyectos de innovación social de alto impacto. Y básicamente la teoría del cambio lo que te explica es que tú puedes tener una visión a largo plazo, y ahora luego os contaré cuál es nuestra visión a largo plazo, pero que para llegar a esa visión a largo plazo tú tienes que evaluar todas las fases que van a tener que ser iterativas. Es decir, que tú no vas a llegar de golpe a una visión a 25 años. Vale, entonces, ¿cuáles son esas fases? Entonces, lo que te dice es definir intervenciones que desemboquen en productos o en servicios, que luego den lugar a resultados y que eso modifique tu punto de partida. Es decir, que continuamente estés evaluando para decir, vale, después de este año de trabajo, mi visión de la realidad en la que estoy trabajando es la misma. Y ahí, y lo meto así simplemente como idea, esto se parece mucho a la investigación-acción participativa. Quien esté metido en investigación, también podéis buscarlo, es súper interesante, pero hay metodologías súper concretas que se pueden copiar, que ya están publicadas, que te explican cómo reevaluar constantemente la situación en la que estás trabajando, y ya no desde un punto de vista externo, sino precipitar un diagnóstico y una evaluación constante por parte de la gente que está en ese contexto, ¿no? Yo lo voy a llamar comunidad, por parte de la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, nosotros a día de hoy así es como diseñamos nuestros procesos. Y por último, esta idea de que en el proceso está la clave a largo plazo. Y aquí voy a hablar un poquitín de salud pública y luego ya os juro que paro. Pero, claro, ¿qué sentido tiene? La pregunta era, ¿cuál es el sentido, perdón, de todo esto a largo plazo? Es decir, todo esto que hacemos, ¿por qué lo hacemos en realidad, ¿no? Bueno, pues a mí me ha venido muy bien, partiendo de esa intuición, que en la realidad yo no sabía responder muy bien, porque por la defensa del hábitat, porque todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, ¿no? El enfoque de los derechos, pero, vale, pero claro, ¿cuál es el rol de la comunidad, ¿no? Entonces,
A mí me ha venido muy bien, y nos ha venido muy bien en general en Asertos, echar mano de la salud pública, no solo como producto, la salud, sino como proceso. Es decir, entender que la salud, que esto es de aquí, es un copia-pega de la Carta de Ottawa, que no sé si os suena, pero la Carta de Ottawa fue una conferencia en la que se juntaron salubristas, expertos de todo el mundo, el año 86 creo que fue, ¿sí? Y estuvieron debatiendo sobre qué era la salud. Entonces definieron la salud como bienestar, como la capacidad que tenemos como seres humanos y como comunidades de sentir bienestar, definido de manera integral como bienestar físico, mental y social, y sobre todo entender que eso es lo que te permite no enfermar. Es decir, la salud no es la falta de enfermedad, es estar con un bienestar que te permite no enfermar. Claro, ¿cuál es el truco? Que hay prerequisitos para la salud, que ya lo dijeron, yo nací en el 90. Hay un consenso internacional de esto desde el 86. A mí esto me enfada un poco, lo tengo que reconocer. O sea, que aquí aparezca que un prerequisito para la salud es que las condiciones y requisitos, es que sin paz, sin educación, sin vivienda, sin alimentación, sin renta, sin un ecosistema estable, sin justicia social y sin equidad, no puede haber salud. O sea, aquí no tenemos asegurada la vivienda, ni el empleo, pero tenemos seguridad social. ¿Qué sentido tiene esto? Es decir, ¿qué sentido tiene que aseguremos la asistencia si no podemos asegurar las condiciones mínimas para que haya salud? Bueno, lo dejo ahí abierto, reflexión. Si queréis enfadaros conmigo, os invito. Y entonces, para encajar esto, y aquí es donde me pongo un poco técnico, lo siento, pero a mí de verdad que me parece esto súper importante. Hay un artículo, es verdad que lo publican desde el grupo en el que estoy en la Universidad de Alicante, así que hago un poco defensa de mi propio grupo, pero que es Patricia Pérez Wilson, la primera autora, y básicamente en este artículo lo que cuentan es cómo se puede integrar esta visión salutogénica, que es muy, muy grandilocuente y tal, y muy, digamos, muy abstracta, con el modelo del desarrollo comunitario basado en activos, es decir, que hibridan las dos metodologías, para definir claramente cómo podemos actuar en comunidades con acciones concretas para generar ambientes salutogénicos, y todo esto lo hacen utilizando la teoría bioecológica, que igual os suena, ¿no? Que es la teoría más ecológica del microsistema, mesosistema. Bueno, es un poco lío, ¿no? Yo tampoco lo entiendo, ¿no? Pero a mí, cuando me lo leo, o sea, ahora no lo voy a explicar porque no soy capaz, pero cuando me lo leo digo, ahí, ¿ves? O sea, en respuesta a la pregunta que formulaba, ¿no? ¿De todo esto para qué? Pues todo esto para esto, ¿no? Como que yo me lo leo y me lo creo. Entonces me parece que es un buen objetivo que debería transversalizarse. Es decir, voy a decir esto, que mi director de tesis estará muy orgulloso de mí, hay que dar salud pública en todas las carreras, sobre todo en arquitectura, sobre todo en urbanismo, bueno, que es la misma. No sé si en geografía se da, yo sé que en arquitectura no, porque la habría dado. Pero hay que dar salud pública, porque esto es transversal. Entender que el objetivo común de todos y todas es el mismo, que es ser felices, vivir bien, me parece importante, porque más allá del aspecto así muy espiritual, hay metodologías para llevarlo a cabo, ¿no? Bueno, pues esto es un poco los determinantes sociales de la salud, ¿no? Que al final, cuando ahora os voy a contar lo que hacemos y os hablé un poco de todo, es simplemente contextualizarlo para que entendáis que nuestro enfoque no es simplemente los espacios físicos. Los espacios físicos son muy importantes, pero nuestro enfoque va más allá de los espacios físicos, porque si solo nos centramos en lo físico nos perdemos muchísimo y, sobre todo, perdemos la oportunidad de engancharnos a muchos vagones, que ahora os contaré. Así que bueno, voy a contaros el caso específico del programa Asertos que desarrollamos Arquitectura sin Fronteras y K2 desde hace 7 años ya. Empezamos en el barrio del Cementerio, pero bueno, yo tengo que confesaros, todos los premios, historias que nos dan, yo estoy convencido de que es por el programa Asertos. Yo creo que aquí, yo estoy muy contento, tengo que reconocer. Creo que estamos dando en el clavo, creo que estamos haciendo cosas muy interesantes, pero también os digo, hay muchísimas cosas que siguen sin funcionar, seguimos totalmente perdidos, es decir, que no venimos aquí a sentar cátedra, venimos aquí a comunicar cosas que nos están funcionando y cómo más o menos le hemos ido dando sentido a esto que llamamos un programa de regeneración urbana comunitaria. Para quien no lo conozca, que yo creo que ya la mayoría sabéis lo que es el barrio del Cementerio, es una barriada alicantina, está en la periferia de la ciudad de Alicante, se encuentra en los límites de la trama urbana, con lo cual nos encontramos con zonas pues, sin urbanizar, polígonos industriales, ¿no? Es un poco una zona bastante caótica y desde fuera la vivienda tiene esta pinta, ¿no? Hay mayoritariamente infravivienda, con muchísimos
muchísimos problemas, mucha patología edificatoria, ¿no? Concretamente, si podemos ir a algo como muy, muy concreto, la humedad y la electricidad están matando a la gente. O sea, eso es así. Aunque no sea literalmente como lo que pasó en Vigo, que salió ardiendo una casa y murieron, ¿no?, una familia creo que eran con 3 niños. Aquí, por suerte, y os aseguro que es suerte, no sé si esto es madera, nadie se ha muerto. Nadie se ha muerto de un accidente. Desde que trabajamos ahí se ha muerto bastante gente. Justo, de hecho, Ramón falleció la semana pasada. O sea que, bueno. Y Ramón vivió muchos años en una vivienda insalubre, tenía problemas de circulación en las piernas. O sea, yo no soy médico, pero obviamente había una conexión entre la situación de la vivienda de Ramón y la patología de Ramón. Ramón además tiene hijos. Si no se hace nada, pues estaremos como el Mauricio L. Miller, ¿no? Yo jubilándome y diciendo, menuda mierda, mi trabajo no ha servido para nada. Entonces, pues algo hay que hacer. Y sobre todo, hay que empezar a afirmar que la vulnerabilidad urbana es un problema de salud pública y hay que afrontarlo como un problema de salud pública, no solo como una situación contextual muy ligada a la segregación urbana. Sí, esa es la explicación, pero es un problema de salud pública. Entonces, rápidamente, ¿qué es la vulnerabilidad urbana y cómo afecta a nuestros territorios? La vulnerabilidad urbana está definida, hay un observatorio de la vulnerabilidad urbana en el Ministerio, es decir, nacional, y otro, aquí en la Comunidad Valenciana, tenemos el BEUS, que es lo mismo, regional, con cambios de metodologías, pero bueno, más o menos lo que nos dicen es que gente que vive en EUS, que son espacios urbanos sensibles en nuestro entorno, un 30%. Arriba, abajo, la Comunidad Valenciana, como veis, en general tiene un 20%, porque Castellón tiene muy poquita. Y estos son datos, esto luego hay que ir a los barrios, contrastar, pero son los datos objetivos que tenemos. Que luego, por ejemplo, os digo, esto es pegarme un tiro en el pie, pero nos hemos dado cuenta, trabajando con el observatorio, los de Madrid, que mucha vulnerabilidad urbana de aquí es porque se está midiendo más la accesibilidad en bungalows, por ejemplo, que se está midiendo como no accesibles porque son viviendas de varias plantas sin ascensor, pero claro, no es la misma vulnerabilidad residencial ligada a la accesibilidad a la vivienda que puede tener la colonia Requena, que la gente que mayor tiene que subir 5 pisos y no se les pone ascensor y no hay manera. Eso sí es vulnerabilidad residencial, ¿no? Por eso, yo sobre todo lo que digo es que es muy bueno mirar este indicador. O sea, está genial tenerlo ya. Lo que a mí me frustra es que no se esté mirando desde los ayuntamientos. Que tenga yo que contarle a un ayuntamiento lo que es la vulnerabilidad urbana me parece absurdo. Creo que deberíamos, desde las instituciones, coger este indicador y revisarlo, porque dentro de poco además va a haber una actualización cada 5 años, que ahora es cada 10. Entonces, bueno. ¿Cómo está distribuida en Alicante? Este es el informe que nos hicieron. Nosotros nos dieron un premio a la innovación social y parte del premio, que nos dieron ahí 15.000, como no teníamos que era premio, nos lo gastamos en que nos hicieron un informe sobre cómo estaba la vulnerabilidad urbana en Alicante y la relación con la vivienda. El informe que os lo mando, vamos, es súper interesante. Evidentemente le pedimos al ayuntamiento que lo pagara y no lo hizo. Entonces nos estamos gastando dinero en esto, nos apasiona. De verdad que es súper interesante. O sea, yo quiero motivaros porque no solo es que creamos que estamos haciendo un buen trabajo y que me guste venderlo, sino que de verdad este tema es apasionante. Pues así se distribuye en Alicante. Como veis, los colorcitos son cuánta vulnerabilidad de cada tipo hay. O sea, por ejemplo, hay algunos barrios en los que aparece solo residencial y económica. El cementerio se ve claramente que, tal y como está distribuida la sección censal, pues claro, en realidad lo que es el barrio del cementerio, que es esa línea de puntos, esto, claro, en realidad aparece muy diluida en toda la sección censal. Pero bueno, te da indicadores muy interesantes y el informe este que nos han hecho lo que hace es que ves cómo hay clústeres de vivienda, es decir, que hay vivienda de un tipo con un tipo de vulnerabilidad concreta. Y en un sitio en el que hay las 3 vulnerabilidades, por ejemplo, plantear que la gente cofinancie, ya simplemente sin entrar al barrio a hablar con la gente, pero plantear de manera hipotética, pues que la gente lo cofinancie, es surrealista, porque no solo hay vulnerabilidad residencial, también hay vulnerabilidad económica, también hay vulnerabilidad social. Entonces, entender estos 3 tipos de vulnerabilidades y el tipo de vivienda da muchísimas pistas para hacer políticas y, en general, para hacer lo que sea. Entonces, lo que os he contado ya, ¿no? Estas 3 dimensiones, lo que nosotros hemos hecho ha sido formular un programa, que es lo que llamamos Asertos, que gracias a la teoría del cambio lo hemos dividido en 3 caminos del cambio.
¿Qué son los caminos del cambio? Pues cuando hicimos esta visión a largo plazo, nosotros tenemos una visión que alinea los 3 caminos, pero luego, como tareas concretas, pues son diferentes. No es lo mismo si estamos hablando de la cuestión ligada al hábitat, que sería igual la que más nos tocaba, ¿no?, a los arquitectos y las arquitectas, que si hablamos de la cuestión socioeconómica, que tiene mucho que ver con la formación y con el acceso al empleo, o que si hablamos de la situación sociodemográfica, que tiene que ver sobre todo con la dependencia. Aquí estudian mucho las unidades familiares, ¿no? Por ejemplo, unidades monomarentales, personas mayores, y también la situación que tenemos, que es que hay una crisis de soledad, que la gente no solo es que viva sola, es que está muy sola, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con, por eso lo hemos llamado colectivo, ¿no? Y todo esto lo tejemos con la idea de los recursos comunes, que ahora os explicaré en los 8 minutos que me quedan. Entonces, no voy a entrar en detalle, pero tenemos referencias muy concretas de por qué hablamos de hábitat, por qué hablamos de escuela. Pues para el hábitat aquí os he puesto a Lefebvre, para escuela os he puesto a Bell Hooks, para colectivo os he puesto a Silvia Federici. Nos encanta también la teoría, así que nos gusta mucho hablar de estos temas y reflexionar sobre cómo podemos articular esto con cosas que ya se saben, que ya se han teorizado, es decir, no estar aquí inventando la rueda, sino utilizar todo esto. Y con los recursos comunes usamos mucho a Elinor Ostrom, y no lo voy a contar ahora porque lo voy a contar después, que vais a flipar. Esto es la matriz que nos sale sobre cómo llegamos de un problema complejo a un valor público. El problema complejo sería la vulnerabilidad urbana como gran malestar, que genera patología, que genera enfermedad, que genera malestar y sentimiento de que no puedes salir de ahí. Entonces, en los 3 caminos lo que hacemos es intentar ver cómo pasar de un problema, voy a poner el ejemplo del hábitat, que es el hábitat inadecuado perjudica la salud física. La intervención nuestra sería un acompañamiento para la mejora de viviendas y entorno urbano. El producto concreto que nosotros creamos es una co-creación de proyectos de vivienda y de espacios o equipamientos adecuados y accesibles. Y luego el resultado esperado, la mejora de las viviendas y de los espacios comunitarios, ¿vale? ¿Para qué? Pues para un impacto que es la mejora de la salud física, mental y social de las personas residentes. Esto, que lo leo así, yo sé que es un poco torro esto, pero para mí me parece la clave de nuestra propuesta es que también se puede leer en transversal, que es que si producimos viviendas y al mismo tiempo lo utilizamos para reproducir conocimiento, es decir, que las propias obras de las viviendas son obras participativas, obras formativas, y que además se genera un grupo motor en el que la gente está diciendo qué viviendas van antes, codiseñando las viviendas. Estamos con una misma actividad, con una misma acción, trabajando las 3 dimensiones de la vulnerabilidad urbana. Y de ahí el interés de que los grupos que trabajamos en estos entornos seamos interdisciplinares, porque esto no es trabajar en colaboración con, es directamente trabajar en grupo con gente que aborda esa misma realidad desde otra dimensión. Y de esto estamos bastante convencidas. Entonces, pasamos de esta gráfica que es la vulnerabilidad urbana, exclusión social, exclusión residencial, que provoca una exclusión urbana, a esta otra gráfica que dices, bueno, qué fácil, ¿no? Vale, pues la clave para pasar a esta otra gráfica es entender qué está pasando con la inclusión urbana. Es decir, qué es la exclusión urbana y cómo consigues inclusión urbana entendida como proceso. Y ahí nuestra visión. Os la voy a leer. La visión que tenemos ahora mismo en Aserto es formulada en la visión a largo plazo, ¿no? Es que las personas de los barrios y los pueblos comprenden, manejan y dan sentido a sus vidas con autonomía a través de los recursos de sus comunidades. Las comunidades gestionan sus cuidados poniendo la vida en el centro de la toma de decisiones por medio de instituciones propias. Estas instituciones comunitarias permiten el intercambio de talentos, el acceso universal a los bienes materiales necesarios para el buen vivir y un arraigo acorde con valores democráticos, humanistas y ecologistas. Es muy bonito, es una visión a muy largo plazo. Para eso, ¿cuál es nuestra misión? Precipitar una regeneración de los territorios vulnerados a través de la co-creación de bancos de recursos comunes, autogestionados por las comunidades, que descubran, conecten y movilicen las historias, estrategias y habilidades, espacios, bienes y servicios necesarios para el buen vivir del conjunto de la población. Eso es concretamente lo que hacemos. Y lo hacemos a través de diferentes actividades y 3 caminos del cambio. Vale, aquí está la clave. Cuando llegamos a un barrio, lo que hacemos es principalmente observar el barrio. ¿Cuáles son los problemas? Que es lo que nos sale en esta gráfica que hizo el Observatorio de la Vulnerabilidad, que es la gráfica de la exclusión urbana. Pero para poder hablar de inclusión, tenemos que ver lo que hay en el mal sentido y en el buen sentido. Cuáles son las faltas y cuáles son los recursos. En el momento en el que entendemos eso, podemos empezar muy poco a poco a darle la vuelta a la gráfica de la exclusión urbana a través de, nosotros tenemos 5 tipos de actividades, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos?
A través de las permanencias empezamos a convocar asambleas de intereses, no solo de problemas, es decir, de gente que está motivada por lo mismo. Con esas asambleas se empiezan a definir proyectos muy concretos y se acompaña a la gente para que esos proyectos estén muy ligados con de verdad qué es lo que yo necesito, ¿no? Pues mejora de la autonomía familiar, competencias y empleabilidad, y muchas veces el problema es que no tengo vivienda, la mayoría de las veces, o mi vivienda es insalubre, o mi calle no tiene luz, está llena de ratas, ¿no? Hay como problemas muy concretos. Entonces, el acompañar a esos grupos a través de acompañamientos individuales y colectivos hacia esas obras nos permite promover de manera comunitaria le llamamos promoción cooperativa de vivienda asequible y espacios comunes, ¿no? Y por último, cerrar con la parte de ocio, que es la dimensión más cultural, es decir, reconectar la cultura, las fiestas, las hogueras, las fiestas de barrio, ese celebrar, reconectarlo con estos procesos de mejora para que no todo sea un rollazo, ¿no? Que no sea asamblea de vivienda, ¿no? También vamos a festejar, vamos a volver a darle el sentido que tienen las fiestas, que en realidad las fiestas sirven para eso, sirven para tejer lazos, crear comunidad. Entonces, con estos 5 tipos de actividades que ya os he contado, lo que conseguimos es esta matriz, que es los 3 caminos del cambio, las 5 actividades. Aquí están definidas todas las actividades que hacemos dentro del programa Asertos. Me gusta enseñar la gráfica porque estoy como muy orgulloso de tener una gráfica con todo, pero no hace falta que la leáis porque os la voy a enseñar en imágenes, que son cómo hacemos permanencias, que al final este es en el barrio del Cementerio, Huenan, que ya se nos ha ido a Francia, asambleas, en este caso es una asamblea de vivienda, ¿no? Estábamos comentando cómo priorizar para ver por quién se empezaba, ¿no? Y también, por ejemplo, aquí se debatió, ¿hacemos obras integrales? ¿Hacemos solo partidas y dejamos las obras a mitad? Pues todo eso se debate en asamblea, ¿no? Acompañamientos, pues hasta el acceso a la vivienda, pongo la imagen porque pues, me siento muy orgulloso de pues, conseguir hacer vivienda, pero también tenemos pues, todo el tema todavía muy en pañales, pero de acceso al empleo, ¿no? O de, en fin, no solo son acompañamientos ligados a la vivienda. Por ejemplo, ahora estamos muy pesados con el tema también urbano, definir un acompañamiento colectivo para que el barrio se parezca a lo que tú quieres que se parezca en un futuro, ¿no? Pues eso también son acompañamientos. Los acompañamientos, es verdad que lo grueso es conseguir que la gente tenga viviendas decentes en el programa que tenemos en el cementerio. Y las obras, intentar siempre que haya una dimensión participativa o formativa. Ya os digo, no lo conseguimos, o sea, es muy complicado porque encarece mucho las obras, pero tiene todo el sentido del mundo. Entonces, si a alguien le apetece montar un programa de escuela-taller con las obras que estamos haciendo, por favor, que nos llame, porque está siendo muy complicado, pero es nuestro objetivo. O sea, hacer obras subcontratadas al 100% no tiene ningún sentido porque estamos perdiendo toda la dimensión posible, que no la perdemos del todo, pero ahora mismo yo me gustaría que hiciéramos más formaciones. Y luego lo bueno que tiene todo esto, y una de las cosas que siempre pongo el antes y el después de los espacios, es que por mucho que os haya soltado una chapa tremenda sobre la metodología, sobre cómo trabajamos, qué enfoque y tal, al final todo esto se materializa en cambios reales en los barrios. Y por eso lo que decimos es que la arquitectura es una excusa perfecta, es una coyuntura perfecta para trabajar la dimensión comunitaria. Porque con todo este proceso, si pasamos de un descampado a una zona estancial, pero tiene que pasar por este proceso. Si lo hacemos, esto retroalimenta a la comunidad de una manera espectacular, ¿no? Y bueno, pues estos son espacios, ¿no? El huerto en el que está el tío Gonzalo a tope, este es los jardines del cura, que sobre todo lo lidera José, pero bueno, pues cada vez hay más familias involucradas. Y luego, por último, está el tema del ocio, ¿no? De las actividades y los eventos. Y simplemente, bueno, pues hay de todo tipo, pero un ejemplo para mí que es genial de esta transversalidad es que el taller de cerámica, que empezó siendo un taller literalmente de hacer figuritas en cerámica, ahora ha servido para hacer los azulejos de una de las fachadas. Entonces, están produciendo su propio material de construcción, no porque sea más barato, porque al final los azulejos tampoco es que sean muy caros, sino porque la propia familia, ya que tenía que involucrarse en el banco de recursos, pues oye, voy a involucrarme haciendo mis propios azulejos, ¿no? Pues es uno de los ejemplos de esta visión más transversal. El tío Carmelo, que es especialista en cestería, los niños aprendiendo a hacer instrumentos musicales,
el festival La Luz de Barrio que hicimos el año pasado, ¿no? Con esta idea de conectar recursos. Aquí sí que me gustaría decir que todo el tema de animación, digamos, más ligado al ocio, para nosotros el gran referente es el barrio de Carolinas, o sea que es brutal lo que llevan haciendo 15 años y es un ejemplo a copiar, no solo a seguir, ¿no? Directamente, oye, ¿cómo lo habéis hecho? Y te lo cuentan, son así de generosos, o sea que se puede copiar bastante fácilmente. Y también trabajamos pues, con temas de muralismo y definir pues, imaginarios positivos, que no es lo mismo rehabilitar una fachada porque tiene una patología que luego hacer un mural. En este caso, Miguel Ángel de Doble 13, ¿no? Ahí, haciendo un mural. Entonces, para ir acabando, simplemente quería comentaros que la idea de la participación democrática, que es que la gente participe no solo de manera dando, ¿no? O no solo recibiendo, sino que esté en todas las dimensiones, es importantísimo. Para esto, una referencia muy buena es Joel Sask, tiene un libro que se llama Participar. Para el tema de los comunes y la gobernanza, tampoco nos hemos inventado nada. Elinor Ostrom, que es el spoiler que os he hecho antes, ganó un premio Nobel en Economía por el tema de la gestión de los derechos comunes. Yo la usaba mucho como referencia y no me la había leído. Mía culpa. Me la leí y me caí de culo. Elinor Ostrom pone como ejemplo de bien común histórico, ¿a quién? A ver si en Terra lo saben. A Alicante. O sea, Alicante está en un premio Nobel de Economía y nadie lo sabe. Porque la gestión del riego y el pantano de Tibi, esta señora dice que es de los mayores ejemplos de gestión de un bien común a lo largo de la historia y lo tenemos aquí. Y lo estamos dejando morir, ¿no? Pues, si no me equivoco. Lo estamos ahí dejando que se... Pues eso. En fin, tampoco os voy a dar una chapa sobre bienes comunes, pero este libro de la gobernanza de los comunes está muy bien. Y dentro de todo esto, la idea de los bienes comunes, es una gráfica en la que se ve cómo entendiendo la comunidad y cómo la comunidad está conectada, los recursos que tiene la gente que quiere participar y luego devolviendo todo lo que esa gente ha hecho, en sí vamos generando recursos comunes. Le llamamos el banco de recursos, ¿no? Que es todos esos intercambios son recursos comunes para la comunidad y en un futuro queremos pensar liderados por la propia comunidad, ¿no? O sea, que no solo sea la comunidad la que aporta, sino que te puedas extraer y que la comunidad tenga esa institución autogestionada de bienes comunes. Ese es un poco el sueño. Y muy parecido a las agendas urbanas, ¿no? Siempre acabamos en el plan de acción local de agenda urbana. Lo que decimos es que lo que nos falta, para quien no lo sepa, las agendas urbanas es la manera que ha encontrado la ONU y la Unión Europea de hablar de los objetivos del desarrollo sostenible de manera concreta. Entonces, lo que habla es que en lo urbano se pueden traducir todos los objetivos del desarrollo sostenible, con el peso que recae, ¿no? Que te digan como urbanista, lo urbano es tan importante que tienes los 17 objetivos del desarrollo sostenible ahí a tus espaldas. Evidentemente no es solo tarea de urbanistas, pero es muy interesante que ese enfoque ya viene de la Unión Europea. Y lo que nos falta es aterrizarlo en los barrios. De ahí la necesidad de agendas urbanas comunitarias. Y bueno, iba a acabar aquí, pero voy a permitirme un minuto más. Como he empezado 10 minutos tarde, me lo vais a conceder, por favor. Para hablaros de la cooperativa Celestina Urbana, ¿vale? Y ya os juro que paro. Bueno, una de las cosas que nos hemos encontrado como freno es que escalar esto a través de subvenciones públicas es una auténtica pesadilla, tanto para las ONGs como para las entidades públicas. Entonces, llevando al máximo esta idea de fortalezas, pensamos, ¿vale? ¿Cómo podemos conseguir un modelo económico, ¿no? Que esto se autosostenga? Claro, lo que nosotros veíamos en los barrios es que prácticamente todo el mundo quiere pagar por una vivienda digna. O sea, hay muy poca gente que diga, yo no quiero pagar. Puede haber gente que diga, yo no puedo pagar. Pero casi nadie dice, yo no quiero pagar. Prácticamente nadie, de verdad. Entonces, el hecho de intentar generar este enfoque cooperativo diciendo, si la gente pone el dinero a largo plazo que va a financiar la obra de su vivienda, lo único que necesito es que me presten el dinero con un interés muy bajito y conseguiré rehabilitar la vivienda de todo el mundo, ¿no? Es un poco el enfoque así. Entonces, lo que hemos hecho estamos montando una cooperativa, va a ser una cooperativa polivalente porque, como habéis visto nosotros, las cosas sencillas no nos gustan nada. Entonces, en vez de una cooperativa de vivienda, va a ser también una cooperativa de personas usuarias y de integración social, lo cual nos va a permitir no solo abordar el tema residencial, que va a ser evidentemente la punta de lanza, sino poder cooperativizar también servicios a los usuarios y a las usuarias, que pueden ser desde el acompañamiento que no está asegurado por el sistema público, ¿no? Un plus, pero todo esto intentando que sea a través de una autofinanciación, porque la gente va a estar pagando por vivir en una vivienda. La idea de esta cooperativa es entender las casas no como cosas, sino como casas. ¿Qué quiero decir con esto? Va a ser antiespeculativa.
¿Qué quiere decir esto? Que va a ser en cesión de uso. Es decir, tú vas a poder entrar en la cooperativa, pagar un dinero mínimo, que en un inicio va a ser un poquito más grande, porque va a haber que pagar un crédito, pero en un futuro esa cuota se va a reducir al mínimo y ese mínimo dependerá de los servicios que tú quieres cooperativizar. Si pasas de todo y tal, o estás muy bien y no hace falta servicios, o imagínate que todos los servicios los hace el voluntario de la cooperativa, vas a pagar dinero muy, muy pequeñito por tu casa. Ese derecho de uso lo vas a tener hasta el final de tu vida, te va a permitir quedarte en tu barrio y no irte porque los precios suban o bajen, y también te va a permitir que esto lo herede, como si es como vivienda principal, tus hijos, tus hijas o quien tú consideres, ¿no? Entonces, esta idea de la vivienda, no como bien, sino como espacio en el que desarrollar tu vida, es lo que queremos defender a través de la cooperativa Celestina Urbana. Y además nosotros, los profesionales y las profesionales que estamos convencidos de que esto es una buena idea, podremos entrar en la cooperativa también como socios profesionales, ¿no? Incluso las entidades públicas podrán entrar en la cooperativa si quieren que esto suceda, ¿no? La cooperativa es de integración social. ¿De integración social? Sí, porque una de las prioridades va a ser actuar en entornos de vulnerabilidad urbana. Entonces va a estar ahí centrada la cooperativa, pero ya os digo que yo creo que es una cosa que se podría aplicar prácticamente en cualquier entorno de cualquier ciudad. Y el itinerario de la cooperativa va a ser este, ¿no? Es simplemente para volver a incidir que aunque es un itinerario con un acompañamiento individual hacia la vivienda, la idea de la cooperativa es que se vayan formando a través de intereses, grupos, por una parte grupos de inversión, es decir, gente que pide crédito a la vez a través de la cooperativa y que se corresponsabiliza de los pagos. Si fracasa tu grupo, te quedas sin casa. Y también que esos grupos luego formen parte de grupos de barrio. Entonces la cooperativa se va a ir agrupando por fases. La fase Cementerio Ciudad de Asís, la fase Colonia Requena. Me lo invento porque ahora no hay ninguna fase todavía. Pero bueno, esa es la idea y por eso estamos ahora mismo peleando. Así que la pregunta del millón. ¿A quién le ha quedado claro lo que es la arquitectura comunitaria? Si no hay ninguna mano levantada, una persona, menos mal. Bueno, perfecto. Pues dicho esto, si no os ha quedado claro, ¿hay alguna pregunta? Si no hay ninguna pregunta, podéis también hacerme preguntas, pero con un vino de honor y una cerveza, que igual lo preferís. O sea, que os dejo que elijáis. Perfecto, será el vino, pues. Pues muchas gracias.